Me quedé con algunas dudas. Bueno, sí, lo podemos coordinar para el jueves que viene si quieren, que ya van a estar como más leídos. Espero. ¿Estamos en hora? Sí. Hola. Voy a cerrar acá. Bueno, gente, vamos a empezar. Aunque no lo crean, última teoría, ¿sí?, de este cuatrimestre. Vieron que pasa rapidísimo. El viernes que viene, estén atentos al campus, que le vamos a informar bien el tema del segundo parcial. Seguramente va a ser en el mismo horario, de 12 a 14, y con la misma metodología que usamos el primero. Un grupo del, un grupo de 12 a 1 y el otro de 1 a 2, ¿sí? No tengo idea cuántas preguntas voy a hacer todavía, porque no lo he pensado todavía el parcial, así que... Profe, buen día. Que sea Nosotros fácil. el viernes también venimos sociales. Ajá. Por eso te digo, lo que pasa es que eso no lo dispongo yo porque es las disponibilidades de aula, ¿viste? Por eso estén atentos al campus, que me van a estar avisando seguramente en estos días la disponibilidad de aulas y horarios y eso. ¿Está? Pero se los aviso por el campus. Y bueno, después... Profesor. ¿Sí? Sí, puede ser amable de no poner las preguntas en las consultas, los iconos para moverlos hacia el casillero correspondiente, porque con celulares es un lío. No se puede. Sí. Por favor. Voy a tratar. Lo que pasa es que tenemos un banco de preguntas de 1000 preguntas y algunas ya están hechas de Concepción del Uruguay, que no las puedo modificar yo. Porque las mismas preguntas que le hacemos a ustedes se les hace a los chicos de medicina. La cátedra es la misma. ¿Se entiende? Así que voy a tratar de evitar ese tipo de preguntas. Bueno, vamos a empezar porque la clase de hoy voy a ir rapidísimo, voy a ir mechando en algunas cosas que yo considero, no que sean más importantes, sino que por ahí quiero aclararles algo, pero después ya les habilité los videos, ¿sí?, para que lo vayan viendo en detalles de alguna cosa que yo voy a ir rápido ahora. Porque tenemos hasta las 12. A las 12 entra otro profe y ya no me puedo extender de ese tiempo. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a ver, ya la semana pasada empezamos a ver lo que era el metabolismo. ¿Se acuerdan lo que era? Eran una serie de reacciones, ¿sí?, que se van sucediendo, generalmente una detrás de la otra, que permite que, hola, buen día, permite que se vaya extrayendo la energía, ¿sí?, de los alimentos, por ejemplo, o todas aquellas sustancias que el organismo necesita para formar sustancias nuevas, etc. ¿Está? Eso sería lo que es el metabolismo. Empezamos a ver la semana pasada dónde se comenzaban a metabolizar los hidratos de carbono, dónde se comenzaban a metabolizar los lípidos y dónde se comenzaban a metabolizar las proteínas, ¿sí? No voy a volver a eso, sino que vamos directamente a otra parte del apunte, donde empezamos a hablar de las coenzimas de interés y los procesos metabólicos. ¿Qué eran las coenzimas? Coenzimas. Catalizadores. No, esas son las enzimas. Las coenzimas. Proteínas que transportan ciertas cosas. Estas son las enzimas. Y las coenzimas eran fracciones no proteicas que se unen a la enzima para que esa enzima tenga una determinada función. ¿Se entiende? Eso sería una coenzima. O sea, hay determinadas proteínas que son enzimas que si no está la coenzima adecuada, no actúan. ¿Se entiende o no? Es como que la enzima está ahí, necesita una activación o algo que haga que esa enzima empiece a trabajar, y ese algo se llama cofactor o coenzima, ¿sí? Bien. Otros conceptos que les tiene que quedar bien clarito en metabolismo. Voy a señalar esto. Oxidación.
¿Qué indica la oxidación de un compuesto? La oxidación de un compuesto indica esto: pérdida de hidrógeno o pérdida de electrones en una sustancia. O sea, ¿cuándo se oxida una sustancia? Una sustancia se oxida cuando pierde hidrógenos o pierde electrones. Eso que les quede en su cabecita bien grabado. ¿Está? ¿Sí? ¿Cuándo entonces se oxida una sustancia? No, cuando pierde electrones o cuando pierde hidrógenos. ¿Está? Y la reducción, o sea que se reduzca, ¿cuándo va a ser? Lo contrario. Cuando gane protones o hidrógenos o gane electrones. ¿Está? Eso que les quede bien clarito. Acá está. La reducción es ganancia de átomos de hidrógeno o de electrones. ¿Cómo se escribe generalmente la oxidación? 2 átomos de hidrógeno, ¿sí?, que se transforman en 2 protones y 2 electrones. Estos 2 electrones después lo van a tomar otra sustancia y se van a reducir. Siempre, en un proceso de oxidación, no se da solo. Si hay un proceso de oxidación acá, al ladito hay un proceso de reducción. Porque los protones o los electrones que una sustancia libera cuando se oxida, las toma otro que está al lado para reducirse. No se puede dar una oxidación separada de una reducción. O sea, si hay un compuesto que se está oxidando, bien al lado, a la par, hay un compuesto que se está reduciendo y se dan en simultáneo. ¿Está? Exacto, es como que hay un equilibrio. No se puede dar, a ver, le pregunto a un profesor, bueno, esto es una oxidación y no hay otra cosa. No, profesor, si hay una oxidación, al lado tiene que haber una reducción. Están íntimamente relacionados, porque los electrones y los protones que se liberan no se van a la nada, las tiene que tomar algo. ¿Se entiende? De la nada, nada, decía mi profesora de química en el secundario. ¿Sí? Gracias a la cual estudié química yo. O sea que ustedes, insisto, ¿no les dio ganas de aprender más de química cuando se reciben de kinesiólogos? No, me dice ya, sin ningún tipo de descaro. Bien, entonces, primer coenzima de interés en los procesos metabólicos. Nicotinamida adenina dinucleótido. Más conocido, nosotros lo vamos a hablar en forma resumida, el NAD. Pero el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, cuando tiene un signo más, significa que es la forma oxidada. ¿Qué significa que sería la forma oxidada del NAD? Significa que ese NAD ya perdió hidrógeno y perdió electrones. Cuando está oxidado una sustancia, ¿qué le queda? Reducirse en otra etapa. Vamos hasta acá. Y cuando está reducida, ¿qué le queda a esa sustancia? Oxidarse, no va a haber otra. ¿Está? ¿Les queda claro, gente, o no hasta acá? ¿Sí? Bien. Uy, que se me armó el despiola acá. Vamos a hacer así. Bueno, el NAD, más, así lo voy a llamar yo de ahora en adelante, la forma oxidada de la de nicotinamida adenina dinucleótido, es, digamos, una coenzima que, como dice acá, está presente en la vitamina niacina, no importa de dónde viene, pero sí lo importante que yo quiero que ustedes aprendan es que la coenzima NAD+, o sea, la forma oxidada del NAD, ¿qué dice? Participa en la reacción de formación de enlaces dobles carbono-oxígeno. O sea, donde está el NAD, una sustancia de al lado va a estar formando un doble enlace carbono-oxígeno. Esa es la función de esa coenzima. Bueno, cuando sucede eso, el NAD se reduce y acá tenemos generalmente, fíjense el ejemplo, el etanol, el alcohol, etanol, en presencia del NAD oxidado, se transforma en un acetaldehído, o sea, acá se formó este doble enlace carbono-oxígeno y el NAD, que está oxidado, va a tomar hidrógeno y electrones y se va a reducir a NAD más un protón. Esta forma es la forma reducida del NAD. NADH
más un hidrógeno. Entonces, el NAD con el signo más es la forma oxidada y el NADH más H es la forma reducida de esa misma coenzima. ¿Estamos hasta acá? Y acá tiene la estructura química del NAD. Está buenísimo. Por supuesto que esto es un esquema para que ustedes vean, después lo ven en detalle en su casa, cada una de las estructuras que forman. ¿Sí? Pero yo no les tomo esto, ¿se entiende? Ustedes tienen que saber cuál es la función del NAD, reconocerlo cuando está reducido, cuando está oxidado. Nada más que eso. Esto no se toma. Pero sí véanlo en su casa con más detalle. Otra coenzima es el FAD. Flavina adenina dinucleótido. Forma oxidada. Acá, esta coenzima ya no tiene el signo más, pero está oxidado igual. ¿Sí? O sea, esto de acá, el FAD, está en su forma oxidada cuando tiene esa escritura. ¿Qué puede pasar? ¿Qué función tiene? Generalmente el FAD, cuando está, esta es su forma oxidada, cuando se reduce, toma hidrógeno y se transforma en FADH2. O sea, el FAD solo es la forma oxidada, ¿sí?, de la flavina adenina dinucleótido. Como está oxidado, puede tomar hidrógenos y electrones. Toma hidrógenos y electrones. ¿Cuántos hidrógenos toma? Puede tomar 2 y electrones y se transforma en el FADH2, que es la forma reducida, ¿sí?, de la flavina adenina dinucleótido. ¿Cuál es la función del FAD? Participa en la reacción de oxidación que conduce a la formación de enlaces dobles carbono-carbono. O sea, cuando hay un compuesto reducido, un compuesto que tiene enlace simple carbono-carbono como tenemos ahí, el FAD, ¿qué hace? Transforma ese simple enlace en uno doble, como está acá, y toma hidrógenos y se reduce a FADH2. Esa sería la función de esa coenzima. Por supuesto, ahí tiene la presentación de la estructura total del FAD. Otra coenzima que es muy importante, que ustedes la habrán escuchado en biología, también es la coenzima A. ¿Sí o no? ¿Lo escucharon o no? Bueno. Está formado por varios componentes. Uno es el ácido pantoténico, que es la vitamina B5, la adenosina difosfato, que la tienen todos, y el aminoetanodiol. Pero ¿cuál sería la función? Preparar grupos pequeños, como por ejemplo el grupo acetilo, que tenemos acá, el grupo acetilo, para la acción enzimática. O sea, la coenzima A se une a determinados grupos, por ejemplo el grupo acetilo, para que después el grupo acetilo pueda ser atacado o transformado en una reacción metabólica. ¿Se entiende? Si no, ese acetilo pasa sin sufrir ninguna transformación. O sea, no es que forma un enlace carbono-oxígeno doble o un doble enlace carbono-carbono como las dos anteriores que vimos, sino que prepara a un determinado compuesto químico para que sea atacado, ¿sí?, en el metabolismo. Profe, ¿Sí? consulto. Sí. En biología habíamos visto que el NAD, el FAD y la CoA transportaban, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el NAD y el FAD transportaban la glucosa, digamos. No es que transportan la glucosa, ya vamos a ver, ya vamos a ir parte por parte a los procesos metabólicos, ya lo vamos a ver en detalle, ¿sabes? Dale, gracias. Bueno, ahí tienen el esquema de la coenzima, el aminoetanodiol, esta parte, el ácido pantoténico, ¿sí? Y acá tenemos, como decía, la adenina difosfato. Esas son las coenzimas que nosotros más importancia le vamos a dar en esta parte.
y vamos ya a las vías metabólicas propiamente dicho. ¿Sí? La primera vía, o la primera parte del metabolismo que vamos a ver es la glucólisis. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la glucólisis? Es ver cómo se transforma la glucosa en piruvato. ¿Sí? La glucosa, recuérdense que todo lo que nosotros ingerimos, primero el organismo trata de transformarlo en glucosa. Y recién como esa glucosa es atacada o es metabolizada para sacarle la energía, pero no la puede el organismo, digamos, metabolizar directamente como glucosa, sino que la transforma en dos compuestos, en un compuesto en realidad, que es cada glucosa genera 2 moléculas de piruvato, que como piruvato sufre determinadas vías metabólicas alcohólica, de acuerdo a la cantidad de oxígeno, puede ser alcohólica, ¿sí? Puede transformarse en acetilcoenzima A para que sufra otra vía metabólica que es el ciclo del ácido cítrico, ¿está? Que ya lo vamos a ver en detalle. Fíjense, quiero resaltar algo. Generalmente la glucólisis es un proceso anaeróbico. Eso es importante que ustedes lo tengan. O sea, ¿qué significa que sea anaeróbico? Que no necesita oxígeno. ¿Está? Generalmente, bueno, la glucólisis es un proceso metabólico, ¿sí? La molécula de 6 carbonos de glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato. El piruvato es una estructura que tiene 3 átomos de carbono por cada molécula. O sea que una glucosa se dividiría en 2 y forma 2 piruvatos. Ya vamos a ver la estructura. Bueno, tiene 2 etapas, ¿sí? De 1 al 5 y del 6 al 10 son las 2 etapas. Directamente yo, para no estar hablándole tanto de compuestos químicos específicos, voy directamente a los gráficos, que me parece que son mucho más ricos para entender que ir con los nombres químicos propiamente dichos. Primero, en la glucólisis, la molécula de glucosa se degrada, produce 2 moléculas de piruvato, y acá está, desde el punto de vista químico, esto es lo que nos interesa. En la glucólisis, el balance energético de la glucólisis es la generación de 2 ATP, que es la molécula de energía propiamente dicha, ¿sí? Y 2 moléculas de NAD, ¿sí? Que es una de las coenzimas que vimos recién. Forma oxidada o reducida del NAD. Bueno, el 50% me dijo oxidado y el otro reducido. Reducida. Bueno. Yo que estaba contento que me había entendido todo. Al NAT. Cuando está oxidada, ¿tiene hidrógeno? Y cuando yo me fui acá, ¿tenía hidrógenos? Entonces forma reducida el NAT. ¿Está? Pero fíjense acá. Bueno, acá está bien gráfico y por eso nos gusta mucho este apunte, que metabolismo no lo explica tanto del punto de vista químico, o sea, nombrándote los compuestos, sino que gráficamente lo trata de sintetizar y está bueno. Tenemos la glucosa, cada uno de estos circulitos azules sería un carbono de la glucosa, ¿sí? ¿Qué pasa? En la primera etapa, ¿sí? Se produce esto que está en rosadito acá serían grupos fosfato. Se produce la fosforilación de la glucosa formándose la glucosa 6-fosfato. Para que el fosfato se una a esa glucosa necesito consumir energía, porque para que 2 átomos se unan requieren energía, ¿se entiende o no? Para unirse. Pero cuando yo quiero romper esa unión, ahí sí liberan energía esa ruptura. Entonces el ATP
¿sí? Libera un fosfato y libera energía y se transforma en ADP, ¿sí? Adenosina difosfato. ATP es adenosina trifosfato, ¿sí o no? ¿Está? Es una adenosina que tiene 3 fósforos acá, 3 fosfatos, y acá tiene 2. Después, fíjense, se produce como una modificación de esa glucosa que se transforma en fructosa. Bien, que se transforma en fructosa, o sea, hay una transformación interna de la molécula que deja de ser una glucosa, que es una aldohexosa, ¿se acuerdan? Cuando vimos hidrato de carbono, y se transforma en una cetohexosa, o sea, pasa de ser un aldehído a ser una acetona. Todo eso es una reacción química bastante compleja, que no voy a entrar en ese detalle. De nuevo, ahora a la fructosa, la glucosa que se transforma en fructosa con un fosfato, se le va a agregar otro fosfato, pero para que se agregue ese fosfato en la etapa 3, tiene que de nuevo consumir energía, o sea que ya va consumiendo 2 ATP, ¿se entiende o no? Y después, por supuesto, ahí la fructosa con 2 fosfatos se transforma en 2 compuestos. La dihidroxiacetona fosfato está acá y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato también sufre una transformación interna, químicamente hablando, que se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. O sea que a partir de la glucosa obtengo 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vamos hasta ahí? Eso es lo que ustedes se tienen que acordar para las evaluaciones. Seguimos. Teníamos el gliceraldehído 3-fosfato, este de acá, ¿sí? 2 moléculas de eso, y a ese gliceraldehído trifosfato se le vuelve a agregar otro fosfato, y acá, fíjense, el NAD, ¿sí? Con un fosfato, ¿sí? El NAD se va a reducir, ¿me siguen acá? Porque acá está oxidado y se reduce, ¿sí? Se incorpora el fosfato acá. Y acá empieza la etapa, ¿sí? Donde el 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Empieza a liberar de nuevo energía. El ADP, ¿sí? Toma uno de estos fósforos, se transforma en ATP. Entonces me queda, en lugar de 1,3-bifosfoglicerato, me queda 3-fosfoglicerato. Me olvido de tocar, ¿sí? Viene la etapa de nuevo, acá el fosfato se cambia de lugar al carbono 2 de ese fosfoglicerato, ¿sí? Y se libera agua. Viene de nuevo acá, y acá se vuelve a generar ATP, 2 ATP, 2 acá, para generar lo que se llama el piruvato. O sea que en total yo consumí 2 ATP al principio y generé 4 después. En total, ¿cuántos ATP tendría? 6. Si consumí 2 y generé 4. 2. ¿Se entiende o no? Miren acá, vuelvo. En esta primera etapa de la glucólisis, yo consumo 2 ATP. ¿Sí o no? Y en esta segunda etapa, ¿qué pasé? Generé 2 y generé 2. ¿Se entiende o no? O sea que del balance total de ATP, ¿cuánto sería? ¿Qué me quedaron? 2. ¿Y qué decía al principio acá? A ver, ¿dónde era que estaba? Acá. Que la producción energética total era 2 ATP más 2 NADH, ¿sí? O 2 NAD reducido. ¿Está? Esas cosas son lo que a nosotros nos interesa que ustedes se acuerden. Vuelvo a preguntar entonces. La glucólisis, ¿dónde se produce? ¿Dónde se producen todos estos? Ajá. Bien. ¿Consumen energía? Sí. ¿Genera energía? Sí. ¿Qué es lo que pasa en la glucólisis? ¿Qué fenómeno es? ¿Anaeróbico o aeróbico? Anaeróbico en ausencia de oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa? La glucosa se transforma en piruvato. ¿Sí? Cada molécula de glucosa genera 2 piruvatos. ¿Cuál es el balance energético? Esa glucólisis genera 2 ATP. En total. ¿Sí? Bien. Acá tienen toda explicado etapa por etapa cómo se van formando los compuestos. Yo lo voy a pasar porque si no, no nos alcanza el tiempo. Ustedes lo leen en detalle después.
Bueno, acá está la reacción de balance energético que recién vimos, la glucosa más el NAD, bueno, genera 2 ATP en total, 2 piruvatos y el NAD H más 4 hidrógenos, o sea, la forma reducida del NAD. Rutas, una vez que yo obtengo el piruvato, ¿qué pasa con esos piruvatos? Ese piruvato se va a transformar en distintas cosas de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentre, ¿sí? Entonces, directamente voy al esquema que está acá. Estamos acá, ¿no? Está buenísimo este esquema. Condiciones aeróbicas, bueno, la glucosa, ¿sí? Condiciones anaeróbicas de este lado, esta sería la condición aeróbica. La glucosa sufre la glucólisis, que eso es anaeróbico, y se transforma en 2 piruvatos. ¿Sí o no? Hasta eso es lo que vimos recién. ¿Qué pasa? En condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, el piruvato, ¿sí?, se va a transformar en 2-acetilcoenzima A, que de acá va a seguir al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? En condiciones anaeróbicas, cualquiera de estos dos lados, ¿sí?, de acuerdo a qué enzimas haya, etcétera, ese piruvato se va a transformar en 2-etanol y 2 dióxido de carbono, que se llama fermentación alcohólica y lo producen las levaduras, que este camino para acá es lo que usan los que hacen bebidas alcohólicas. Ustedes por ahí no la conocen, pero hay bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, whisky, etcétera, que lo que se hace es eso, se favorece la fermentación alcohólica. O sea, al piruvato lo pongo en condiciones para que en lugar de irse hacia acetilcoenzima A o hacia lactato, se vaya para este camino y se genere etanol, por eso son alcohólicas, y por lo general están acompañadas de gas. ¿Sí? Piensen en las cervezas. ¿Saben lo que es la cerveza o no? ¿No? Bueno, es una bebida que uno, cuando la sirve, genera burbujitas. Esas burbujitas es el dióxido de carbono este. ¿Está? Y otro camino, ¿sí?, que también se da en condiciones anaeróbicas, que se llama fermentación láctica, donde el piruvato se transforma en una sal que es lactato, que ese lactato pues es ácido láctico. Es lo que sucede cuando, en condiciones anaeróbicas, cuando uno está haciendo actividad física, ¿sí?, que llega un momento que en los músculos no hay disponibilidad de oxígeno, entonces se produce esta vía. Cuando se produce el lactato, generalmente termina como ácido láctico, baja el pH y ahí es donde se produce lo que se llama el calambre, que es como una contracción del músculo que no se puede volver a su lugar, que es muy doloroso y horrible, ¿sí? Pero bueno, eso sería. Esto a mí me interesa que ustedes lo sepan muy bien, los 3 caminos que puede seguir después de que se transforma en piruvato, ¿sí?, la glucosa. Profesor, una pregunta. ¿Sí? En las bebidas fermentadas como el kéfir y la kombucha, ¿cuál es el resultado de la glucosa? ¿Qué pasa con el azúcar que le agregás inicialmente a la bebida? Lo mismo, el azúcar se transforma en piruvato y viene para este lado, para el lado izquierdo, no sé si me estás viendo en la imagen, para acá. ¿Sí? ¿Para Por eso, el etanol? el etanol y dióxido de carbono. Bien, gracias. Vieron que este apunte está bueno por eso, porque tiene como mucho gráfico sencillo, no tan químico, porque si vos te pones a hablar de química acá, nos terminamos durmiendo todos, hasta yo. ¿Está? ¿Qué tal está el mate? Bueno, gracias. Bueno, la fermentación láctica y alcohólica son los 2 caminos anaeróbicos. Bueno, acá tienen lo mismo que está en el esquema, pero graficado ahora en reacciones químicas. Y vamos al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, que ustedes también ya lo vieron en biología. Así que lo deben tener recontra sabido, ¿no? Bueno. Habíamos llegado de piruvato a acetilcoenzima A en condiciones aeróbicas, ¿sí? Y ahí los 2 acetilcoenzima A van a ingresar en este ciclo para transformarse en ¿qué? Esos compuestos carbonados, ¿qué va a pasar? Ácido salacético. ¿Cómo? Ácido salacético.
No, más sencillo. Generalmente termina todo en dióxido de carbono más agua. Claro que una vez que el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, ingresa en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico y va generando dióxido de carbono y agua. Eso sería en definitiva el ciclo del ácido cítrico, así sencillamente. La acetilcoenzima A se transforma en citrato, libera un dióxido de carbono, se transforma en alfa-cetoglutarato, libera dióxido de carbono, se transforma en succinilcoenzima A, esa succinilcoenzima A tiene varias reacciones intermedias que se vuelve a transformar en oxalacetato y vuelve a entrar en el ciclo y así sucesivamente. Ese sería en definitiva el ciclo del ácido cítrico. Acá tienen cada una de las etapas y ya les presento. Con Manu estuvimos sacando la imagen más sencilla, pero no la voy a encontrar. A ver si la puedo encontrar ahora. Pero este es el verdadero ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? La acetilcoenzima A, ¿sí?, se transforma en citrato, el citrato en isocitrato. Acá hay una liberación de ATP, también justamente el ciclo del ácido cítrico va cortando, ¿sí?, la acetilcoenzima A que se transformó en citrato, lo va rompiendo y cada vez que va liberando, va rompiendo, se va transformando en otra cosa y liberando dióxido de carbono, va generando ATP, ¿sí?, que justamente es la función del ciclo del ácido cítrico, generar energía, ¿sí?, además de dióxido de carbono y agua, genera energía para el metabolismo, que es lo que necesito. Siempre tengan en su cabeza que el metabolismo lo que busca es romper, digamos, las moléculas grandes en pequeñas y la energía que se va liberando, transformarla en algo que sea utilizable. ¿Cuál es lo utilizable? La forma de energía utilizable por el organismo, ATP. ¿Está? Entonces, en el ciclo del ácido cítrico se van produciendo reacciones internas que va generando ATP. ¿Sí? ATP, por supuesto, después ustedes lo van a ver en detalle en los videos. Pero acá tenemos, a ver si tengo en el cuadro más resumido, no. A ver, permiso, acá. No. No encuentro el cuadro que quería mostrarle. ¿Cómo? Sí, para ver si lo puedo, capaz que me los quito por esto. Bueno, por cada acetilcoenzima A que entre en el ciclo del ácido cítrico, ¿sí?, o el ciclo de Krebs, se obtienen 2 dióxidos de carbono, se obtienen 3 NAD reducidos, un FAD reducido, una coenzima y GTP. Esos son los productos que se obtienen por cada acetilcoenzima A que entre en el ciclo. Guanosina trifosfato. Es parecido al ATP, pero con es adenosina el ATP. Este es guanosina. ¿Sí? La base nitrogenada es distinta. Les decía, pero por cada glucosa, ¿cuántos acetilcoenzima A entran en el ácido cítrico? 2. Por lo tanto, por cada glucosa voy a obtener el doble de esto. ¿Se entiende o no? Esos detalles a la hora que nosotros les preguntamos, ténganlo en cuenta. Esto que está explicado acá es para una sola acetilcoenzima A, pero por cada glucosa entran 2 al ciclo del ácido cítrico. Entonces voy a obtener en total 4 dióxido de carbono, 6 NAD, 2 FAD, 2 coenzima A y 2 GTP. ¿Se entiende o no? ¿Está? Esos valores ténganlo en cuenta a la hora del examen. Vamos a otra parte. El transporte electrónico. No sé si lo vieron o no. La parte de transporte electrónico. Cuando uno genera, acá en el ciclo del ácido cítrico, generalmente, ¿cuáles son los productos de la reacción? Digamos, dióxido de carbono, el NAD, FAD, etcétera, pero se intercambian porque hay oxidación y reducción. Está habiendo electrones que se están pasando de un lugar al otro, ¿no? Para terminar uniéndose el hidrógeno
que se obtiene del ciclo del ácido cítrico, el oxígeno y esos electrones terminan formando agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Los electrones, ¿sí?, que salen del ácido cítrico, a veces del ciclo del ácido cítrico, tienen mucha energía. Y así con mucha energía no pueden ser utilizados por el oxígeno y el hidrógeno para formar agua. Tiene que haber algo que le baje la energía a esos electrones, ¿sí? Para que cuando vaya bajando la energía, después sí se puede unir con el hidrógeno y el oxígeno disponible formando agua al final del ciclo. ¿Estamos hasta ahí? No, a ver, hay electrones de alta energía, de media energía y de baja energía, ¿sí? Para que se pueda unir el oxígeno con el hidrógeno y formar agua, los electrones tienen que tener un determinado nivel de energía. Los electrones que están, digamos, interviniendo en el ciclo del ácido cítrico tienen muchísima energía. Entonces tiene que haber algún mecanismo que se la baje a esa energía que tiene, ¿sí? Es como que está en el cuarto piso y lo tiene que bajar al primero para que se pueda ser utilizado. Ese mecanismo que le baja la energía se llama transporte electrónico. Este transporte electrónico tiene lugar en las mitocondrias, también como todo. Los protones y los electrones del NAD y del FAD, o sea, todo lo que está funcionando, pasan de un portador electrónico al otro, o sea, vendría a ser, el transportador electrónico vendría a ser como un amortiguador que le quita energía, ¿vieron? Para que, o sea, como un resorte que absorbe la energía que tienen los electrones y entonces los electrones van bajando esa energía. Sí. Claro, la cadena de electrones. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que baja la energía de esos electrones y ahí se combina con el oxígeno y el hidrógeno que está dando vuelta para formar agua. Pero en su cabeza tienen que tener esto. ¿Cuál es la función de la cadena de electrones o de los transportadores de electrones? Bajarle la energía a esos electrones para que se puedan unir al oxígeno. ¿Está? Y al hidrógeno. Bueno, el transportador electrónico está formado por varios complejos. El complejo hierro-azufre. Acá tenemos el esquema. Tiene la particularidad este complejo del hierro pasar de 3 a 2, estado de oxidación 3 a estado de oxidación 2. Cuando está con 3 se dice que el hierro está en estado oxidado, porque tiene mayor número de oxidación, y cuando está con 2, estado de oxidación reducido. Vuelvo a repetir, cuando está con estado de oxidación 3 es la forma oxidada del complejo hierro-azufre, y cuando está con estado de oxidación 2 es la forma reducida, ¿sí?, de ese complejo. Otra parte que forma el transportador electrónico es la flavina de mononucleótido, que deriva de la vitamina B2. FMN es la forma oxidada, FMNH2 es la forma reducida, porque tiene hidrógenos. También aparece en este transportador la coenzima Q, ¿sí? La coenzima Q se reduce y generalmente cuando se reduce le aparece un hidrógeno, QH2. Acá tenemos cada una de las estructuras. Y después también parte de la cadena de electrones son los citocromos. No sé si lo escucharon o no. ¿No? Los citocromos, ¿lo vieron en biología? Bueno, entonces tenemos complejo hierro-azufre, ¿sí?, la FMN, ¿sí?, flavina mononucleótido, los citocromos, que son, a la vez los citocromos son el citocromo A, B y C. Son 5 citocromos. Citocromo C1, C, citocromo A, citocromo A3, ¿sí? 4, perdón. Y generalmente estos citocromos son muy parecidos a la hemoglobina. Son compuestos que tienen un grupo hemo también, como la hemoglobina, ¿sí?, que tienen hierro también, por lo tanto van a tener color, ¿sí? Así que son también estructuras parecidas a las que hemos visto con la hemoglobina. ¿Qué sería el complejo? Bueno, ahí tienen, ¿sí?, una estructura, ¿sí?, del citocromo C y C1. ¿Sí? Acá estaría el hierro, ¿sí?, que puede pasar a hierro 2. Esto sería el grupo hemo, lo que está en azul, ¿sí? Y acá está la parte proteica.
lo que sucede? A ver si me voy a un esquema que está mucho más sencillo acá. No. Bueno, acá tenemos los tres complejos que forman. Tenemos el complejo 1 formado por FMN y un complejo hierro-azufre. Ingresan los electrones y a medida que va pasando de un complejo al otro, la energía del electrón va bajando. ¿Sí? Hasta que llega esta parte donde la energía del electrón en el complejo 4, ¿sí?, es la suficientemente baja como para que se una al hidrógeno y al oxígeno disponible formando agua. Resumidamente, eso sería la función de la cadena de electrones. ¿Está? Esto que está acá, vuelvo a insistir, aparecen electrones cuando el NAD más, ¿sí?, se reduce a NAD, se oxida a NAD positivo, y esos electrones empiezan a pasar de un complejo al otro, y a medida que van pasando de un complejo al otro, van reduciendo la energía. ¿Está? Hasta que llegan, vuelvo a insistir, a este punto, donde la energía, comparado a la energía de acá, con este punto acá, es como que fue bajando escalones, ¿sí? Y ahí sí, ya se obtiene el agua, que es el producto final que se buscaba. ¿Está bien así o no? ¿Lo entienden? Por supuesto, ahí después de la parte teórica, la ven con detalle. Profe, Sí. disculpe que lo moleste. ¿Usted podría señalar con el mouse? Porque por ahí me pierdo, porque no veo dónde está señalando. Bueno, dale. Muchas gracias. Y acá está la reacción que se produciría, digamos. Los protones que están en el medio, más los hidrógenos que bajaron de energía en la cadena ¿sí?, de electrones, más el oxígeno, ahí me forman agua. Estos electrones tienen que tener una determinada energía. Cuando se obtienen de la oxidación o reducción del NAD o el FAD, esos electrones tienen mucha energía, ¿sí? Y así esta reacción no se puede suceder. Acá están las etapas del transporte electrónico. O sea, ustedes véanlo así. Los electrones que se van generando van pasando de una etapa a otra, y cada vez que van pasando de una etapa a otra, van reduciendo esa energía hasta que llegan acá y se forma el agua. ¿Sí? Bien resumido y bien cortito y sencillo para que lo entiendan. Después viene, bueno, la fosforilación oxidativa, que es otra etapa que